la estrella del día. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Sabes qué? Si voy a tomar la banca, pero para... Si me alrededor veo una mano más cerca, menos lejos, aquí para saber que no se me escapa ninguno de los puntos. Bien, entonces estamos hoy a 4 de septiembre de 2023 en ecología. Bien, estamos en la segunda parte del curso. No, la tercera parte del curso, actividades antropogénicas. Actividades antropogénicas y todo lo que hacemos los humanos no como especie biológica, sino como una especie tecnológica. Justo a tiempo. Justo a tiempo y espacio. Bien, como especie tecnológica. Ya el Homo sapiens, vamos a regresarnos un poco, vamos a empezar a regresarnos un poco hacia el principio. El Big Bang, no tanto. Tampoco a la nube primigenia de la formación del sistema solar, no. Hace aproximadamente 300.000 años. Vamos a poner primero vamos a poner primero el hecho y luego el tiempo, el número. El Homo sapiens, H. sapiens, surge aproximadamente hace 300.000 años en el este de África. En África. En buen español hay que poner la tilde a la primera A, si no diría África. Bien. Ya es muy probable que cuando se forma por evolución, por selección natural, el Homo sapiens en el este de África, de ancestros comunes de otros homínidos, a partir de mutaciones en ancestros comunes de otros homínidos, y habiendo otros homínidos en ese momento también existiendo, habitando la Tierra, como el Homo neanderthalensis y otros, es muy probable que ya entonces, quizá desde un inicio, cuando se forma como especie en ese lugar, ya no solamente se trata de una especie biológica, ya no sería solamente un organismo, sería tanto un organismo, es decir, una especie está formada, que daría lugar entonces a una población de Homo sapiens en ese lugar. Habría una población, por cierto, población desde el punto de vista ecológico, es una especie en un lugar, sino también poblacionalmente hablando, desde el punto de vista biológico, es decir, un número de individuos de la misma especie. Eso sería, en términos no solamente ecológicos, sino biológicos poblacionales, una población. Habría un número de individuos de esta especie en ese lugar que habría sobrevivido por el uso de factores bióticos y abióticos, agua, terreno, aire, abióticos, para la supervivencia del Homo sapiens hace 300.000 años en ese lugar. Habría tenido a su disposición para su supervivencia
también de factores bióticos. ¿Cuáles? ¿Qué caracteriza al Homo sapiens y lo distingue de otros homínidos? Por ejemplo, ¿por qué sería un homínido y del género Homo, bueno, descendiente del género, Homo sapiens, ¿por qué perteneciente al género Homo? ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a los homínidos, incluso a los ancestros comunes del Homo sapiens, del Homo neanderthalensis y otros homínidos? ¿Qué los caracteriza? Caminar en dos pies. Caminar en dos pies, pero también las aves caminan en dos pies. Caminar descalzo. Pues también las aves caminan descalzas. He visto gallinas con zapatos. La aparición del pulgar. ¿Eh? Sí, a ver, por ahí algunos malinterpretan y malentienden a Darwin y dicen, no, es que el hombre desciende del mono y el mono desciende del árbol, ¿no? El hombre desciende del mono. Pero aparte no se defiende. Estrictamente y en lenguaje coloquial, los monos serían los primates que tienen rabo, como el mono araña, el mandril. El mono araña es americano, el mandril es africano, y hay otros monos también en Asia. En Eurasia hay monos y en América hay monos. Pero hay otro grupo de primates que no tienen rabo. ¿Cuáles? Los simios. Hay 5 especies de simios, dicen algunos biólogos, zoólogos. El orangután, ¿dónde habita? ¿Dónde vive? ¿En qué continente? ¿Dónde? ¿Dónde? Salud. ¿En dónde? Bueno, si no se acuerdan, para eso usen la memoria exasomática en línea. ¿En dónde? En África. No, el orangután. No es africano. Son originarios de Indonesia y Malasia. Indonesia y Malasia. O sea, al sureste de Asia. Y depende de cómo hagamos la división geográfica, podríamos considerar si Indonesia, Malasia está en el continente, Indonesia son islas. Podríamos, ahí, no soy geógrafo, soy biólogo y además biofísico clínico, pero algo sé un poco de todo. Luego me sigas, tú que todo lo sabes, yo no lo sé todo. Y no lo invento, por eso mejor lo googleo. Antes lo yujeaba, pero ya nadie usa Yahoo, no, que yajujeaba. Qué bueno, porque suena feo. Ya nadie usa Yahoo ni Bing. ¿Dónde está Indonesia? ¿Pertenece al continente asiático o al continente de Oceanía? La verdad no me importa. Pero nada más, si pudiéramos enriquecer un poco la temática, donde se encuentra la corta sangre. ¿Dónde está? Bueno, está entre Asia y Oceanía en todo caso. ¿Sí? Ni aquí ni allá. Ahí es donde viven todavía orangutanes en estado silvestre. Y ojalá no se extingan, tenemos que contribuir a que eso no suceda. Se continúe la especie. Entonces, una especie de simios, el orangután. Otra, el gibón con G. Los gibones, G-I-B alta o N. ¿Dónde habitan? ¿Dónde viven los gibones? No los japoneses.
¿No aparece? ¿No aparece? En Tailandia, Laos y Camboya. ¿Dónde es eso? A mí me apareció India al sur de China hasta llegar a Mongolia. Sureste de Asia. Entonces aparece desde la India hasta, ¿dónde dijiste? Camboya. Tailandia. Tailandia. O sea, otra vez sureste de Asia. O sea, dos especies de primates que viven en la misma región geográfica. Es más, el tipo de bioma en el que habitan es el mismo, es bosque lluvioso tropical. Fíjense. Los monos, donde habitan, el mono araña, donde es americano, de hecho es norteamericano o centroamericano, y habita también en bosque lluvioso tropical. Tienen ancestro común los monos y los simios. Pero el mandril, el monorhesus, son africanos, por ejemplo. Si no me equivoco, el monorhesus es africano. Pero el mandril seguramente es africano, ¿sí? Y ese no habita en bosque lluvioso tropical. Ese habita en una zona cercana al bosque lluvioso tropical, también es intertropical, pero es en África y vive en la llanura africana. Si vamos con los regresamos a los simios. Tercera especie de simio. De hecho serían, había una más, si somos muy estrictos. Gorilas. ¿O no? No, sí, gorilas. ¿El gorila dónde habita? En los ¿Dónde bosques vive? de África. En los bosques de África. ¿Qué tipo de bosque en África? Tropicales y subtropicales. No, realmente podríamos decir también el bosque tropical. Hasta ahorita las tres especies que hemos revisado, las tres viven en la zona intertropical y además en el hemisferio norte. En el hemisferio sur también hay bosque lluvioso tropical. Uno de los todavía más abundantes, aunque se lo están acabando, que es el Amazonas, por ejemplo. Entonces está en el Ecuador, Asia, trópico de Capricornio, que es el que está en el hemisferio sur. Por cierto, hay dos especies de gorilas: el gorila de montaña y el gorila de llanura. Chimpancés van entonces como grupos, porque pues, hay dos especies de gorilas, pero bueno, consideremos al gorila como si fuera una especie. Igual la clase de la taxonomía, ni zoología psicología. Estamos tratando de ubicar organismos en su lugar y las características de ellos para saber cuáles son los factores bióticos de los que depende su supervivencia. Entonces los gorilas, que son simios, viven en África, ya no en Asia ni en Oceanía, ¿sí? Pero siguen viviendo en bosque lluvioso, algunos en bosque de montaña y otros en llanura. Bueno, chimpancés En Gabón, Camerún y República del Congo sigue siendo África. sigue siendo África Central, ¿sí? Zona intertropical. Y hay una última especie de este grupo de simios que mucho tiempo se le consideró como chimpancé, pero no son chimpancés. Se me fue el nombre, por favor googleen simios y va a aparecer ahí. Le van a aparecer los que ya se me fue el nombre. Son más chiquitos que los chimpancés y suelen tener la piel de la cara y las manos blancas. ¿Cuántas especies de simios hay? O grupos de simios. Ahí están los orangutantes, están los... ¿Mande? No, los babuinos son monos, tienen rabo. Se me fue el nombre. El otro día vi un video de Richard Dawkins hablando precisamente de eso, se mencionó. Bueno, ok, pongamos igual que a la gorila que hay dos especies, al chimpancé que hay dos especies, en realidad se me fue el nombre de este. No lo revisé pensando que me iba a acordar y pues no me acordé que mi Alzheimer cada vez está peor, pues era por el Alzheimer mismo que no me acuerdo cómo está el Alzheimer.
se retroalimenta a sí mismo. Chimpancés. ¿Qué tienen en común todas estas especies de simios? Primero viven en la zona intertropical. Esa sería una característica común de tipo biogeográfica, ecológica diríamos, pero anatómicamente ¿cómo son? No tienen rabo. Como todos los monos y simios, como todos los primates, tienen visión estereoscópica, sí tienen los ojos al frente de la cara. No son como los caballos y las vacas, tienen los ojos a los lados. Viven en el bosque, son arborícolas, viven en árboles. Aunque pueden desplazarse en 2 pies, pero comúnmente andan en 4 patas, incluso las manos funcionan con patas. Digamos que caminan más o menos de esta manera. Veo una película de Tarzán, animada, digo. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. ¿En qué se diferencia Tarzán de sus hermanos gorilas? También es un mono desnudo. De hecho, hay un libro, es un ensayo sociobiológico, sociopsicobiológico, de un autor, Desmond Morris, así se llama el libro, búsquenlo luego, el mono desnudo. Habla del Homo sapiens como especie social, es una característica. Todos los simios y todos los primates en general son sociales, no viven de a par, en parejas o en familias. Bueno, sí, viven en familias, son sociales, no exactamente en manadas, sino aunque algunos monos viven en manadas, pero los simios en particular viven preferentemente en familias, aunque las familias sean pequeñas. Había un lema hace como 40 años que decía: la familia pequeña y mejor, pensando en la planificación familiar en México. Eso luego llegó el pan y lo tiró algo de la basura. Los que nos manden, ¿no? Por eso la ecología es importante entenderla. ¿En qué más se diferencian? Aunque más que tienen en común estos simios, los orangutanes, gibones, gorilas, chimpancés, andan en 4 pies. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder andar en 4 pies? Porque la longitud de mis brazos es menor que la longitud de mis piernas. Tenemos más largas las piernas que los brazos. ¿Sí? La anatomía es diferente. En el caso de los gorilas, orangutanes, gibones y chimpancés, tienen más largos los brazos que las piernas. Para yo poder caminar eficientemente en 4 pies, necesitaría tener los brazos más largos. Bueno, decía uno de mis médicos, traumatólogo, que tenía yo los de chimpancé. No le digo: no, doctor, no son tan largos. Cuando me arregló este brazo, cuando lo había fracturado. ¿Por qué no tenemos los brazos tan largos como los otros simios? En el este de África, no en el centro. Aunque venimos del bosque lluvioso, donde nuestros ancestros comunes vivieron alejándose de los depredadores felinos principalmente, algunos trepan re bien los árboles, pero de alguna manera más fácil defenderse en el árbol que allá abajo. Y por eso también estábamos en manadas, en manada primero y luego en familia, porque nos protegíamos entre todos por los sociales. El ser sociales ofrece una ventaja a la defensa y por lo tanto a la permanencia de la especie. No nos extinguimos porque nos coman de más. Para vivir en los árboles, ¿qué se requiere? Pues no caerse del árbol. Primera característica biológica para no caerse del árbol. Bueno, ok, se subió el jaguar al árbol, los jaguares suben los árboles. Por cierto, el jaguar es la mascota del agua. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? ¿No son los jaguares del agua? ¿No es el monito que está por ahí? ¿La pantera?
¿Eh? Es pantera. A ver, googleen pantera y jaguar. Bueno, es jaguar y se llama pantera. Pantera onca. Ese nombre es Es científico. jaguar y se llama Sí. pantera. Cosas de la biología. Lo que varía es que, lo que sucede es que la pigmentación puede ser muy variada. Uno piensa en jaguar y es como el que sale en Tarzán, la jaguar, si lo quiere comer, que es amarilla con motas negras. Bueno, la pigmentación puede variar desde amarilla por motas negras hasta completamente negra. Y entonces le llaman pantera. Lo mismo. Ok, por eso hay que estudiar biología, antes de poner el apodo a la mascota en la universidad. Por eso antes éramos los mastines de la UAM. Era más fácil identificar un perro, mastín, que un jaguar. Y además era más fácil tener la mascota de veras en vivo. Y vivía ahí en las actividades deportivas, llegaba a entrenar y lo primero que te recibía era Buctus, se llamaba así el mastín napolitano que teníamos como mascota. Te recibía no, Buctus, no, paz. Se bañaban antes de entrenar. Okay. Después se lo llevaron y llegó Lambert. Tuvimos dos mascotas. Buctus era amarillo y Lambert era gris oscuro. Se nos que de ahí luego brincamos a la pantera negra de la UAM. Bueno, las panteras se suben a los árboles, sale hasta en la película de Tarzán. ¿Qué necesitábamos hacer, o nuestros ancestros, para poder no ser comidos por la pantera o por el jaguar? Pues cámbiate de árbol. Allá está el árbol. ¿Cómo sabes qué tan lejos está? No, mejor con anteojos. Cierren un ojo. Estiren sus brazos y pongan los índices al frente. Y ahora, con un ojo cerrado, traten de juntar los índices en un movimiento rápido. Atínenle. Ahora, abran los dos ojos y vuelvan a hacer. Bueno, eso ya. Los problemas psicomotrices son los mismos. Bueno, es más probable que le atines viendo en visión estereoscópica que viendo en visión monoscópica, porque te permite la visión estereoscópica estimar mejor la distancia a profundidad de los objetos. La visión 3D, la visión tridimensional o estereoscópica, se debe precisamente al paralaje de la visión a partir de dos puntos, o sea, dos ojos. Por eso es tan importante los dos ojos para tener mayores probabilidades de supervivencia. ¿Cómo sabes qué tan lejos está la rama? Y si puedes brincar al otro árbol sin que no te come la pantera o el jaguar, pues te va a comer el león o la hiena que está allá abajo. Que los leones también suben árboles, las hienas no. Estábamos hablando de África, del este de África. Incluso hace 300.000 años, ancestros de leones, de hienas, de jaguares, de panteras. Una ventaja fue evolutiva para los simios, y para todos los primates en general, fue la visión estereoscópica. Otra, ¿qué necesitamos para seguir en el árbol? Pues no te caigas. ¿Qué necesitas para no caerte del árbol? Algo con que prensarte de las ramas del árbol. Por eso es que los monos tienen rabo prensil. Se pueden colgar del rabo, se pueden colgar de las patas delanteras y de las patas traseras. Tienen 5 puntos de soporte para la vida arborícola. Los simios tienen 4. Los humanos, hubo un cambio climático hace aproximadamente 3,5 millones de años, y eso fue el punto de partida de la divergencia evolutiva de los australopitecinos del resto de los primates. Australopitecinos como la famosa Lucy, Australopithecus afarensis y otros australopitecinos, ancestros de nosotros los homínidos. Ya nos separamos de los otros
primates, de los otros simios. Hay todavía algunos zoólogos que consideran que el Homo sapiens es un simio, pero que se separó evolutivamente por un cambio climático en el este de África que provocó la desaparición del bosque lluvioso y se convirtió en una llanura, donde ¿dónde está el árbol más cercano? Ya por más que saltaras, no había árbol. Había que desplazarse por el suelo en 4 patas. Y las 4 patas del otro, de los cánidos y de los félidos, eran mucho más poderosas para desplazarse en tierra que la de los homínidos. Muchos parientes ahí quedaron. Fueron el desayuno, la comida y la cena de los félidos y los cánidos del este de África. Algunos, bueno, no, por eso es que tenemos el pulgar prensil, a diferencia de los félidos que tienen garras para poder subirse a los árboles. Pregunten a mis gatos. Más cuando te ven como árbol y se quieren subir, tengo mis cicatrices en las piernas. Nosotros tenemos pulgar opuesto que nos permite prensar. Al paso que están paradas. Es más, arrójalo para acá. No te preocupes. Prensil. Prensar. Si no tuviéramos este dedo prensil, no podríamos hacer esto. Y no, a la larga resultó útil para hacer herramientas, hacer armas y poder cazar o usar paradas. Ahí va. Bien. Pero eso fue después. Herramientas y armas son consecuencias de la evolución cultural tecnológica que vino después de la evolución biológica. Que teníamos que sobrevivir en el este de África sin árboles. Los dedos pulgares, que también los primates tienen pulgares opuestos, ¿dónde? En manos y en pies. Pero eso será para agarrarse de las ramas, para correr no te sirve, ni como lo hace Tarzán en los nudillos, que lo hacen los gorilas y los chimpancés y los primates se apoyan en los nudillos para poder caminar. Entonces, se fijan, tienen unos callotes tremendos en los nudillos de las manos. Para poder desplazarse en tierra, algunos ancestros afortunadamente tenían el pulgar de las patas traseras no tan separado. E incluso quizá los dedos más cortos, y eso permitió que tuviéramos un miembro, una extensión que nos permitiera hacer este movimiento y no este movimiento al desplazarse. Si yo tengo una palanca que me empuje, va a ser mayor la distancia que voy a recorrer. Les presento mi dedo pulgar casi opuesto. Este sí es casi opuesto, es más que está en otra vez. Por ahí no sé si soy recién directo de Lucy. Pero vean. Prensil opuesto. Bueno, va para allá. Ok. Pues una parte es la evolución biológica. Pero importante, quizá más importante, es, lo voy a poner en rojo para que se note, la evolución, primero, biológica, anatómica, producto de la desaparición de los bosques. Aquí hubo un cambio climático en el este de África. Que pasó del bosque lluvioso tropical a la llanura, o sea, un terreno llano. La sabana africana es la que se llama, es una llanura. Sabana. Okay. Y esto fue la evolución. Los que sobrevivieron a este cambio fue porque tuvieron las mutaciones que dieron lugar a la evolución
anatómica. ¿Sí? Son mutaciones seleccionadas. Mutaciones seleccionadas. Hubo una previa que nos permitió vivir en el bosque, que fue el pulgar opuesto. Nos permitió vivir en el bosque, pero en la llanura fue el pie plano. Bueno, es bueno tener arco, ¿sí? Está mi arco. El pie plano con el dedo pulgar, con el pulgar no opuesto, no opuesto, no sí puesto, pero no opuesto. Debe estar en el pie, debe estar puesto en el pie, no opuesto. Esto nos permitió el andar precisamente en dos pies o bípedo, no confundir el sufijo, el prefijo, bípedo con dir de la I si no dice otra cosa. Bien. Y esta evolución con este pulgar opuesto nos permitió una evolución complementaria. ¿Cuál fue? La de las herramientas. Recordemos que los chimpancés hacen herramientas, pero las herramientas de piedra es más fácil elaborarlas donde ya no hay bosque, porque es más fácil encontrar, más difícil encontrar ramas y más fácil encontrar rocas. Y es más útil y resistente en el tiempo una herramienta de piedra que una herramienta de madera. ¿Sí? Pues fíjense, comenzamos con herramientas de madera y pasamos a herramientas de piedra, simultáneo a esta evolución ambiental que se dio. O sea, fueron varios factores los que llevaron a que finalmente el Homo sapiens pudiera desarrollar una tecnología que, junto con la evolución social, diera lugar a la comunicación compleja, junto con una evolución biológica, anatómica, como también quizá va de la mano con la tecnológica. Aquí se juntan estas dos y da una evolución neurobiológica que se liga con la de la comunicación. ¿Cómo le hacen cuando quieren insertar un hilo en una aguja? Ahí sí no usan los dos, la visión estereoscópica, porque para la larga hace que no la tienes. Usas un ojo, usas tu dedo pulgar opuesto, tus manos prensiles, en una haces, prendes la aguja, en otra prendes el hilo, y luego, ¿cómo le hacen? Simulen ahorita como si quisieran ensartar una aguja, bueno, una aguja en el hilo, un hilo en la aguja va a estar más difícil, no sé. El hilo en la aguja, ¿se fijan lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Moviendo la boca. Moviendo la lengua. En particular, algunos etólogos humanos, no me refiero a que los etólogos sean humanos, sino a los humanos que estudian el comportamiento humano, son los etólogos, porque la etología es el estudio del comportamiento de los organismos en general. Entonces hay etología canina, etología de cualquier tipo de organismo, de cualquier tipo de animal. Entonces, si hacemos el estudio humano, llamamos etología humana, que han estudiado no tanto la psicología, sino el comportamiento de los humanos, las conductas individuales y sociales. Eso dio lugar luego a la sociobiología. Pero en particular,
En alguna ocasión recuerdo haber escuchado a un entólogo que decía que el desarrollo del lenguaje como medio de comunicación vino de la mano del desarrollo tecnológico y nutrido, y fue un proceso de retroalimentación para el desarrollo neurobiológico del intelecto humano. Gracias a tener pulgares opuestos y manos prensiles, ¿sí? Y el poder hacer trabajos motrices finos. Fue la primera persona a la que le vi hacer así. No está exagerando. Fue hace como más de 30 años cuando vi eso. Mi sobrino, mi primer sobrino, hijo de uno de mis hermanos, estaba chiquito, tendría 3 años, 4. Y nos lo encargaban mucho en el casa. Ahí les dejamos al nene, nos vamos a no sé dónde. Ok, entonces lo que hice fue poner a estudiar a mi sobrino. Además de cuidarlo literalmente. Y pues había que entretenerlo y teníamos una mesita, sillita, y le di un bloc de dibujo, lápices, y me le quedé viendo, y a la hora que veo que está sentado dibujando, ¡sí es cierto! Experimento repetido de una modalidad diferente. El lenguaje y movimiento fino, por ejemplo, para la escritura, se desarrollan al mundo. No de gratis aprendemos a hablar entre los 2 y 3 años, que es cuando empezamos a desarrollar también los movimientos motrices finos de las manos. ¿Eso por qué? Es todo un proceso de evolución biológica y tecnológica que al llegar al siglo XVII, no, siglo XVIII, no XVII, siglo XVIII, porque este es 1700, siglo XVIII a la transición al siglo XIX, aquí se atravesó. Bueno, antes estuvo, me estoy dando un salto cuántico de acá, ¿no? Antes estuvo, aquí las herramientas vienen desde hace 3,5 millones de años. Es como identificamos a los primeros ancestros de la humanidad, los australopitecinos. No solamente se han encontrado los fósiles del cuerpo, sino se han encontrado herramientas junto a los fósiles de los cuerpos de los australopitecinos. Se han encontrado también herramientas entonces. Eso fue hace 3,5 millones de años. Pero nosotros como Homo sapiens aparecimos hace apenas 300,000. O sea, la 10ª parte del tiempo, no, el 1%. Bueno, mucho menos tiempo. Ok, entonces, hace aproximadamente 30,000 años, dijimos, más o menos, desarrollamos la agricultura. La agricultura. También aproximadamente al mismo tiempo, la domesticación de especies. La domesticación de especies animales, de animales. La agricultura será la domesticación de plantas y de animales. Esta es una revolución tecnológica, biotecnológica. Hace 300,000 años. Hace 5,000 años fue la escritura y las matemáticas. 4,000 años después, la revolución industrial. Aquí hay, de los 5,000 años a esto, hay todo un desarrollo, parece lento, del manejo de otros materiales, de otros recursos, de otros factores abióticos, pero que ya no son factores, ahora son recursos. Comenzamos con las rocas como recurso, con la madera como recurso, ya no son factores, son recursos naturales, porque los vamos a usar, los vamos a modificar. Pasamos a la piedra, tecnología de piedra, y de 5,000 años para acá se fue evolucionando para usar los metales, pero fueron como 4,000 años de evolución tecnológica. ¿Bien? Hasta que hace 200 años, poco más,
en la revolución industrial que aprendimos a manejar el calor. El calor y la energía del agua. El agua como herramienta, ya no como recurso hídrico para su alimento o para la agricultura, sino como una herramienta, las herramientas hidráulicas o incluso la construcción de los nuevos canales para la transportación. De hecho, antes de la máquina de vapor, el precursor de la máquina de vapor fue la construcción de canales, por ejemplo en Inglaterra. Y de hecho se usó el agua también como ya desde hace 5.000 años para mover máquinas hidráulicas, eso se hizo en Mesopotamia. Se inventó el tornillo de agua para sacar agua y además se aprendió a usar el agua como una herramienta hidráulica. Pero el calor, entonces el agua también fue aquí, el agua como mecánica, como máquina. Y esto es, hasta aquí los impactos ambientales eran pequeños. Hasta aquí había baja perturbación ambiental. Pero a partir de la revolución industrial, con el manejo del calor más que del agua, comenzamos a incrementar el impacto ambiental. Inicialmente por la combustión. Esto es por la combustión. Que comenzamos a usar la madera como fuente de calor, luego el carbón, luego el petróleo y actualmente el gas natural. Y aquí hay otra revolución también cultural, tecnológica, que va de la mano de la industrial, que es la revolución química. Que junto con la industria de la combustión, la química, son las dos que tienen mayor impacto ambiental como actividades industriales al día de hoy. Hay un impacto por la agricultura, que comenzamos a producirlo hace 30.000 años, pero de hecho no fue tan grande hasta que se desarrolló hasta que se llevó a cabo la revolución industrial, que contribuyó a retroalimentar a la agricultura tanto a través de las máquinas como a través de la química, y entonces llevó a que la agricultura también contribuyera como agricultura industrial a incrementar el impacto ambiental, de ser un impacto bajo a ser un impacto importante. Revisen entonces los materiales de los materiales del sitio web, describen más otros detalles al respecto, y vamos a verlos porque hay toda una consecuencia final de esto. ¿Qué sucede? A veces se ve como algo muy positivo. Lo que sucede ahora, que viene de hace 300.000 años, pero que se incrementa sobre todo en los últimos 250 años, en gran medida por la industrialización de la agricultura y la contribución de esto a la sociedad humana. ¿Qué pasa con la sociedad humana? Lo vamos a ver en la próxima sesión, en el próximo episodio, misma hora, mismo canal. No, mentira, lo vamos a ver, nos vemos donde siempre, frente del edificio, a las 8:30 de la mañana. ¿Ok? Nos vemos la próxima vez. Yo ahorita me pongo mis calcetines.